Hola, buenas noches mi gente, estoy de vuelta para tocar 3 temas en el día de hoy. Uno que tengo pendiente y es la ley 508 que estamos esperando que el presidente la firme o la vete. Tiene un tiempo prudente. Sí, es la ley de los ajustes para los colegios particulares y también las universidades. Eso está pendiente. Lo otro es la campaña que ha iniciado en las redes sociales a través de un hashtag que mi cabello es el adecuado. Y la última que también tiene que ver con el tema que siempre he estado haciendo docencia en cuanto a la oportunidad que tiene cualquier persona de cambiarse el nombre por uso y costumbre que lo establece la ley del Tribunal Electoral a través de las modificaciones que ha sufrido, y de eso vamos a hablar nuevamente porque sí se permite el cambio de nombre. Pero vamos a iniciar con el tema de la ley 508 que está esperando sanción por parte del Ejecutivo, es decir, por parte del presidente, y vamos a darle primero el pase al proponente, el diputado Leandro Ávila. Muy de moda el tema ahora de la constituyente, pero yo quiero aprovechar estos espacios, que son los espacios los que tenemos, los que ganamos elecciones, para poder decirle al pueblo que hay que tener cuidado, porque quienes promueven la constituyente, si no respetan ni siquiera la que tenemos, mucho menos van a respetar la que ellos mismos hagan. Y cuidado, que en ese intento lo que se hace es perder derechos sociales que ya tiene el pueblo. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 94 de la Constitución es claro y dice así: el Estado podrá intervenir en los establecimientos docentes particulares para que cumplan en ellos los fines nacionales y sociales de la educación. Pero también dice así: los establecimientos de enseñanza, sean oficiales, que son los públicos, los que maneja el Estado, o sean particulares, deben estar abiertos a todos los alumnos sin distinción de raza, posición social, ni ideas políticas, religiosas. Y termina diciendo así: la ley reglamentará tanto la educación pública como la educación particular. Es para aquellos que siguen insistiendo de acorralar al señor presidente de la República, Laurentino Cortizo, para que vete el proyecto de ley 508. Este proyecto de ley 508 le va a devolver lo que el Ministerio de Educación ha perdido por muchos años, que es precisamente cumplir con la Constitución y regular estos centros. Y yo quiero reiterarle que yo he mantenido un nivel alto, pero contrario a algunos dueños de escuelas, han caído en lo insultativo, en el irrespeto. Esos son los que están controlando la educación de nuestros muchachos. Así que, ¿qué le queremos pedir a nuestros jóvenes? Al punto que vamos, esta asamblea, colegas, como nosotros no nos hagamos respetar en las facultades que tenemos, vamos a quedar aprobando la ley del guandú o la ley del tamal, y para eso va a servir la asamblea. Yo lo que quiero es reiterarle es que la Constitución nos permite no mendigar, no pedir descuento, porque no estamos pidiendo descuento. Estamos diciendo que por esos 3 meses que decretó el Ministerio de Educación de clases virtuales, debe haber un ajuste en la tarifa, porque, reitero, ahora los costos los tienen los padres de familia. Tal cual, finalmente lo entendieron. Y vamos entonces con esa ley 508, vamos a explicarle los artículos más importantes. Siendo así, establece en su capítulo 2 los costos y contratos, donde habla en su artículo 3, los centros educativos y las universidades particulares deberán describir de forma detallada en el anexo del contrato lo que contempla el servicio educativo, especificando las modalidades de enseñanza, sean esta presencial, semipresencial, a distancia o virtual, la mensualidad que deberá cubrir el contratante de acuerdo con la modalidad de enseñanza contratada y el costo tal cual corresponde a lo estipulado en el contrato. Ese es el artículo 3. Incluso me atrevo a asegurar que muchos colegios particulares no tienen ni siquiera la diferencia en los pagos de matrícula y mensualidades, dependiendo del servicio o modalidad de enseñanza que establece este artículo. También está el capítulo 3, artículo 4, que habla de las plataformas virtuales y comisión consultiva, que crea una comisión consultiva. Y dice que en el artículo 5 el Ministerio de Educación regulará, autorizará y supervisará la implementación de las plataformas educativas virtuales a nivel nacional utilizadas en los centros educativos oficiales y particulares de la educación básica general y educación media en el sistema educativo regular y no regular. Entre otros artículos importantes está el número 8, que habla de las plataformas educativas que utilicen los centros educativos oficiales o particulares, lo mínimo que deben tener. Ahí
está, mire, son como 8 puntos. También está el artículo 10 que habla de la creación, ya le había dicho, de la Comisión Consultiva de Plataformas Virtuales, que es la que se encarga de revisar que las plataformas funcionen, ¿no? Y sobre todo por quién están conformadas en el artículo número 11. Pero vamos a la parte más importante de esto, la parte medular. Y es las medidas temporales por emergencia nacional que están en el capítulo 4, Dios mío. Y ustedes disculpen, lo digo así porque es que esto es temporal, como lo dice la palabra, como no han querido ceder voluntariamente. El artículo 13 dice: el Ministerio de Educación, siempre que existe una emergencia nacional que impida el desarrollo normal del proceso, enseñanza y aprendizaje, asumirá la obligación de dictar las instrucciones generales del plan de recuperación de la carga académica perdida, etc. El artículo 14 dice: el Ministerio de Educación, siempre que se den las condiciones señaladas en el artículo anterior, podrá establecer medidas junto con los centros educativos particulares y los padres de familia para la suspensión, la reducción, diferimiento del pago de los costos establecidos en los contratos de servicio educativo a través de una adenda que contemple como mínimo, y ahí dice 5 puntos. Y viene uno de los artículos más importantes, el artículo 16. En los centros educativos y universidades particulares que cuenten con una anualidad de 1.500 balboas a 4.000, o sea que usted paga esa anualidad, se aplicará un ajuste de los servicios prestados del 25%. En los centros educativos y universidades particulares con una anualidad de 801 a 1.499 se aplicará el descuento en el servicio prestado del 20%, es decir, usted suma todas las mensualidades, ¿no? En los centros educativos y universidades particulares que cuenten con una anualidad de 800 o menos, se aplicará un 10%, esto es lo que dice el artículo 16. Los ajustes económicos para la enseñanza a distancia virtual, semipresencial y presencial se aplicarán tanto en la matrícula como en las anualidades, ¿escucharon, no? Los centros educativos y universidades particulares que a la entrada de vigencia de esta ley hayan aplicado ajustes superiores a la legislación mantendrán el pacto acordado inicialmente, es decir, aquellos que dieron 30 y 35. Éxito. Terminando, esto cuenta de 35 artículos, pero estoy sacando lo más importante. El artículo 17, miren, queda prohibido a las universidades particulares a nivel nacional que brindan el servicio educativo de plataforma virtual negar el acceso a los estudiantes por falta de pago de las mensualidades durante el periodo de la declaratoria de la emergencia nacional. Oye, esto está bueno. El capítulo 5 habla de las asociaciones de padres de familia, pero me voy a ir para el artículo número 24 del capítulo 6, infracciones y sanciones. Dice que el Ministerio de Educación, por medio de la Dirección Regionales de Educación, sancionará a los centros educativos particulares que incumplan las disposiciones de esta ley. Esto dará lugar a las siguientes sanciones: sanciones verbales, sanciones escritas y sanciones graves. La imposición de una multa económica de 1.000 balboas hasta 10.000 por no atender las recomendaciones emitidas de la sanción escrita. Ay, Dios. Y bueno, también habla, para finalizar, de el artículo 27, donde habla de quiénes son centros de educaciones particulares y que están sin excepción sometidos a la autorización del Ministerio de Educación. Ay, espérate, el artículo 32 habla de las disposiciones finales. Los montos otorgados en carácter de donación utilizados en o para invertir en mejoras institucionales educativas oficiales serán deducidos del 100% de la renta bruta de la persona o empresa que realice la donación. Por último, el artículo 36 y 37 es importante señalarlo. El 36 habla que esta ley es de interés social y tendrá efectos retroactivos, pero hasta el 1 de enero del 2021. Y el artículo 37 dice que esta ley se reglamentará en un término no mayor de 120 días contados a partir de su promulgación. Es importante el artículo 36 porque una vez que la sancione el señor presidente sancione la ley, obviamente ya muchos hemos firmado contratos sin ningún tipo de ajuste en nada. Entonces aquí entraría a regir los ajustes a partir del 1 de enero del 2021 de manera retroactiva, aunque ya hayamos firmado. Solo del 2021 para aquellos que están inventando, porque muchos en el 2020 hicieron acuerdo entre Meduca y Acodeco. Espero que esto le haya servido en un breve resumen de lo que es la ley 508, que está en espera de sanción del señor presidente, que daría un alivio espectacular a los padres de familia porque no ha sido voluntario de los colegios particulares. Los leo. Y ya vengo con el tema de la discriminación en cuanto a los cabellos adecuados o no, los reglamentos de los colegios particulares también.